Hola, buenas tardes. Me llamo Marta Rosón y soy Business Analyst. Pero no os vayáis todavía. ¿Algún Business Analyst en la sala? Ya quedan pocos. Ahora ya no existen en Agile, ¿verdad? Voy a hablar de información y de comunicación y de cómo no es lo mismo dar información que hacer que la información llegue y llegue a todo el mundo y llegue a todo el mundo de la misma manera, que es lo que solemos llamar la comunicación o comunicación efectiva. Pero voy a hablar de más cosas. Voy a hablar de cómo conseguir que el scope de las user stories esté clara y definido, y de cómo eliminar los gaps funcionales, identificarlos antes e intentar eliminarlos lo antes posible. De cómo conseguir tener las user stories ready antes de empezar el sprint planning. Y de que estas user stories sean independientes, negociadas, verificables, testeables, pequeñas. Cómo incrementar el commitment del equipo y el sentimiento de ownership del equipo, y el foco, y la cohesión, y cómo hacer que el equipo participe más activamente de las ceremonias o de las ceremonias en general. Cómo reducir wastes de handovers o takeovers. Además de cómo mejorar la calidad de nuestro software, cómo mejorar la confianza, cómo hacer que los cambios sean más fáciles de implementar y cómo documentar en Agile. Todo esto en una sola sesión. No esta, a ver, pero que todo esto se puede conseguir haciendo una sola práctica. Y os la voy a explicar desde el punto de vista de Business Analyst, porque es el que tengo yo. He sido Business Analyst durante muchos años. Ahora ya no lo soy porque ya no existen en Agile, pero durante muchos años he sido Business Analyst. Una vez acababa de entrar en una empresa como Business Analyst y un PM que conocía, que estaba en otro proyecto, estábamos charlando, y me dice: pero los Business Analysts, ¿qué hacéis? Bueno, se me cayó la manos pies porque acababa de entrar en la empresa como Business Analyst y no sabían para qué servían. Digo, así que, bueno, intenté pensar rápido. Pensé, bueno, esperemos que sea un caso especial en esta empresa. Y si es así, espero que nunca me necesite porque no sabe qué hago, así que no tendré que trabajar con él. Y respiré hondo, sonreí y le expliqué. Mira, los Business Analysts hablamos con usuarios, hablamos con SMEs, hablamos con más usuarios, con stakeholders. Bueno, expertos en la materia que toque. Intentamos encontrar expertos, intentamos encontrar usuarios que quieran hablar con nosotros. Hablamos con sponsors, con más usuarios, con arquitectos y diseñadores, y vamos teniendo conversaciones, workshops, les pasamos cuestionarios, a veces sabemos algo que también nos sirve, y vamos hablando y recopilando información para hacer pues, un documento con una serie de requerimientos que el cliente que nos está pagando quiere que le implementemos. Y este documento es el que nos definirá qué es lo que tiene que hacer nuestro sistema, y que se lo pasamos a los desarrolladores para saber qué tienen que hacer y a los testers para saber qué tienen que probar. Así que los Business Analysts hacemos documentos, BRDs, ¿no? Business Requirement Documents. Y dijo, pero bueno, tampoco, no solo hacemos esto, porque si no nos iríamos cuando empieza el proyecto, ¿no? Y normalmente nos quedamos hasta el final y un poco más allá. Hacemos más cosas. Desarrollar, yo no he desarrollado nunca, por suerte, para mis clientes. Pero testear sí que he testeado. He testeado muchas veces para verificar. Verificaba cuando el código estaba hecho, verificaba que el código funcionaba mínimamente según los requerimientos antes de ponerlo en un entorno de test y pasárselo a los testers, ¿no? Porque antes los testers estaban en otro equipo. Y verificaba cuando los testers empezaban a probar y encontraban fallos, verificaba que los fallos fueran del test o fueran del código. Del BRD nunca eran los fallos. Y verificaba pues, lo mismo cuando estaban probando los usuarios, si los fallos eran realmente fallos de código o fallos de usuario. Así que los Business Analysts también verificamos.
Y durante todo este tiempo, una de las funciones que hacemos mucho también es comunicar. Comunicamos al principio cuando intentamos recopilar todos los requerimientos y comunicamos durante el proyecto porque cuando el código no hace lo que tiene que hacer, normalmente es el business analyst el que habla con los desarrolladores y le explica, pues mira, este requerimiento que estaba escrito así, en realidad lo que tiene que hacer es esto, lo otro. Y cuando un test nos abren un ticket de un test que falla, si el fallo es del test, le explicamos al tester porque ese test no es válido, porque ahí en el Business Requirement Document ponía lo que fuera, pero realmente lo que tienes que probar es eso. Y esto normalmente lo hacíamos los business analysts porque éramos los que hemos tenido todas esas conversaciones previas y seguramente somos los que tenemos el conocimiento de qué es lo que tiene que hacer el sistema de una manera más global en el proyecto. Así que también comunicamos. Y nuevamente estamos en medio de usuarios, entre usuarios y desarrolladores y testers y de esto. Y llegó Agile y se acabaron estos problemas. Cuando yo empecé en Agile, pasé a ser Scrum Master / Business Analyst, porque esto no se pierde nunca. Y bueno, todo esto, en vez de hacerlo en 6 meses o 12 meses, lo hacíamos en 2 semanas. Pero realmente el proceso era el mismo. Siempre había una persona que es la que acababa siendo la que sabía lo que había que hacer. Que estemos haciendo Scrum no significa, aunque Scrum y Agile ponen mucho énfasis en la comunicación y que equipos pequeños mejoran la comunicación y que las user stories son conversaciones y todo esto, hacer Scrum no siempre, no de por sí, soluciona los problemas de comunicación. Yo no sé vosotros, pero he estado en algunas backlog refinements donde llega el product owner, explica su user story y tenemos que hacer esto porque lo ha pedido tal y hay que hacer esto por tal razón y no sé qué. Y alguien a lo mejor hace una pregunta, sí, pero ¿y es en esos casos cómo la tratamos? Y es entablar una conversación, ¿no? Pero muchas veces la conversación es de a 2, a lo mejor de a 3. Y los 4, 5, 6 que quedan del equipo, que están ahí, porque teóricamente tienen que estar ahí en el backlog refinement, están así. Así como un poco de suerte, porque si están así, te das cuenta de que no se están enterando de nada. Pero muchas veces están así, sonriendo, que no se note que no me estoy enterando de nada, voy a tomar alguna nota por si acaso, y se cae un poco en la cultura de, bueno, yo no digo nada y voy diciendo que sí para que nadie se entere de que no sé de qué me están hablando. Y me diréis, prácticas como Poker Planning pues tendrían que generar que se llegue a todo el mundo. Pero muchas veces esta conversación entre el Product Owner y el desarrollador que realmente sabe de lo que está hablando, el desarrollador entiende, o una persona entiende lo que se tiene que hacer y dice, vamos a votar. Y los que no se han enterado de nada dicen, bueno, ¿realmente qué tenemos que hacer? Y el que sabe o el que lo ha entendido dice, bueno, un poco de backend, añadir una tabla aquí, un campo aquí, esto lo ligamos y un poco de frontend. 5 story points. Y realmente, seguramente, la estimación es correcta, pero siguen sin saber qué tienen que hacer. ¿Vale? ¿Por qué es tan difícil la comunicación? Cuando una vez también acababa de entrar en una empresa como Business Analyst y la PM me dijo una cosa, me dice, los BRDs son tan buenos o tan malos como el Business Analyst que lo has escrito. Y yo no sabía si quería animarme o acojonarme, pero la frase se me quedó grabada. Porque es verdad, es muy difícil poner en un documento una serie de conversaciones y contradicciones y ahora te digo sí, ahora te digo no, y ahora te digo A y ahora te digo B, y es muy difícil ponerlo todo en un documento y que se entienda. ¿Pero por qué es tan difícil?
Vamos a ver un par de ejemplos. ¿Cuántos puntos veis? Puntos, puntas. Aquí en inglés tenemos un poco de... Se pierde un poco el juego de palabras. En inglés una estrella tiene 5 points, que son puntos o puntas, es lo mismo. ¿Cuántos puntos veis? ¿Alguien? ¿10? ¿Nadie más? 5 puntas, los puntos de las is, del interrogante. O sea, puede ser una estrella de 5 puntas, si contamos las puntas externas, 5 puntos, si contamos externos e internos, si contamos más puntos, si contamos punto inicial y punto final como puntos distintos, podemos contar 11 o 6 o... Una pregunta tan sencilla, podemos llegar a múltiples respuestas. Y todas esas respuestas las podemos justificar como respuestas válidas, ¿vale? Porque si contamos externos son 5, y es verdad, son 5. Si contamos de fuera y de dentro son 10, y es verdad, son 10. Pero respuesta válida solo hay una, en realidad. Respuesta válida solo es la que el cliente tiene como válida, ¿vale? Y si un BRD pone hay que multiplicar número de puntas de la estrella por 10, el que vaya a codificar igual pone 50, igual pone 100, igual pone 120. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo documentamos un proceso tan simple como lavarse los dientes? ¿Cómo os laváis los dientes? ¿Cómo? Así. ¿Así? ¿Qué tienes en la mano? Tienes un cepillo, tienes pasta de dientes, ¿no? Pones la pasta de dientes en el cepillo. ¿Así? Así no. Nosotros tenemos el proceso de lavarnos los dientes muy interiorizado, porque lo hacemos cada día, 3 veces al día, ¿verdad? ¿Sí? Pero alguien que nunca se ha lavado los dientes, nunca ha visto a nadie lavarse los dientes, no sabe si la pasta va encima o debajo o en el mango o dónde va. Y esto es bueno, aquí es muy simple, pero en un dominio como Business Investment Banking, que es el que me he movido yo todos estos años, pues tiene más relevancia, porque a lo mejor si tengo que hacer el software de una balanza del Mercadona, es muy fácil que se entienda que si pongo una pera y aprieto el dibujito de la pera, me tiene que dividir o multiplicar el precio de kilo por pera por el precio que pongan en la balanza. Más o menos todos hemos ido al Mercadona o a otro sitio y hemos usado una balanza y sabemos lo que hace una balanza. Pero si hablamos de productos financieros o de, ¿no?, variance swaps y near legs y far legs y strike price y... No todos tenemos esto interiorizado ni lo hacemos cada día. Entonces, es muy difícil que tengamos un entendimiento del dominio mínimo para evitar malentendidos de estos, ¿vale? Entonces, los business analysts nos tenemos que encargar un poco de intentar eliminar todos estos malentendidos en los que caemos cuando intentamos pasar conversaciones a documentos. ¿Cómo pasamos de dar información a hacer que la comunicación llegue a todo el mundo de la misma manera? Cuando hacía un tiempo que estaba haciendo Scrum en mi empresa, me llegó la noticia de que venía un coach a facilitar una sesión de backlog refinements y que podíamos ir. Y fui. Era un equipo que no era el mío, haciendo de un producto que no era el mío, de un departamento que no era el mío. Estaba en otro edificio, no conocía a nadie de la sala, no tenía ningún background de lo que estaba haciendo ese equipo. Pero fui y me senté. Y al cabo de 2 horas o 3 horas salí de esa sesión sabiendo perfectamente que implementaría ese equipo en el siguiente sprint. Entendía todas las historias perfectamente y no solo las entendía yo perfectamente y había entendido esas user stories, sino que además había contribuido a generarlas.
Y no solo eso, es que además sabía perfectamente que todo el mundo en la sala en la que estaba tenía el mismo entendimiento que yo. Y no solo eso, el equipo había salido más cohesionado y más con un sentimiento de... hasta yo sentía más responsable de esas user stories y no tenía nada que ver con ese equipo. Además, habíamos salido de aquellas 3 horas con un set de tests que nos servirían para verificar que esas user stories estaban bien implementadas. Y además, teníamos documentación. Teníamos documentación hechas para esas user stories. Ese equipo estaba implementando Agile Acceptance Testing o Specification by Example, que es como lo llamó el facilitador que vino, que era Gojko Adzik. Y en una sola sesión hicimos la documentación de esas user stories, teníamos el test set para verificarlas y habíamos conseguido que todo el mundo tuviera el mismo entendimiento de aquellas user stories. Y cuando digo todo, no era el product owner y 2 o 3 más, sino todos los que estábamos ahí. La idea detrás de Specification by Example es que los ejemplos, que es lo que normalmente usamos para comunicarnos en el día a día, nos pueden servir para elaborar los requerimientos, ¿vale? Cuando yo hablaba con usuarios y me explicaba que tenía que multiplicar el número de puntas de una estrella por 5, seguramente me enseñaba una estrella y me dibujaba, mira, ¿ves? Esta estrella que tiene 5 puntas la multiplicas por 10. Pero después yo, cuando hablaba con el desarrollador o el tester, a lo mejor usaba ejemplos distintos. Pues usemos los ejemplos, que ya los usamos siempre, pero usemos los mismos para todos. Y esos mismos ejemplos nos servirán como tests para verificar los requerimientos, ¿vale? ¿Qué pasa? Que normalmente cuando implementamos BDD o ATDD o como queráis llamarle, nos centramos mucho en implementar la herramienta, ¿vale? Este mundo, he visto que había pocos business analysts, es muy de tecnología, ¿no? Y en un equipo pues hay pocos de negocio y más de tecnología. Y nos centramos mucho en implementar la herramienta, pero no en cómo llegamos a hacer que esta implementación sea lo más eficiente posible, ¿vale? Si el proceso que tenemos es ineficiente, la herramienta que implementemos no hará más que magnificar esa ineficiencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues con un workshop de especificación, ¿vale? Lo importante es que los ejemplos se generan entre todos. Cuando decimos todos, significa todos, ¿vale? Porque si la idea detrás de que los generemos entre todos es que si los genera el business analyst normalmente piensa pues, en el happy path. El sistema tiene que hacer esto, si hacemos esto, tendremos que ver lo otro. Pero un desarrollador piensa en casos extremos y piensa en si este campo viene con 999.999, ¿qué va a pasar? Y el tester piensa distinto, el tester piensa cómo puedo romper el sistema y que falle, ¿no? Y entre todos nos aprovechamos del wisdom of crowds, ¿no? de esta manera que tenemos de pensar distinto y evitamos el groupthink o pensar todos de la misma manera. Explicar el porqué, porque el porqué en las user stories normalmente ya está, ¿no? As a user I want, so that, y explicamos el por qué queremos la user story. Pero el porqué aquí me refiero a explicar la lógica detrás de esa user story. ¿Cómo llego al output con el input? ¿Vale? En algunas ocasiones hemos intentado poner eso y el product owner venía con un ejemplo del given when then, y si este campo es esto y este campo es el otro, el output tiene que ser. Pero no había ninguna manera de llegar a la conclusión de cuál tenía que ser el output dado el input. Explicaros por qué se refiere a si campo 1 es 2 y campo 2 es 2, quiero ver rojo. Y si uno es 2 y el otro es 3, quiero ver amarillo. El explicar el por qué es por qué amarillo y por qué rojo, porque si no tendré que poner toda la casuística para que me lo implementes bien. Pero si te digo la suma es par, entonces veo rojo, la suma es impar, entonces veo amarillo, entiendo que me des el input que me des y yo ya sé qué es lo que tengo que implementar.
y explotar esta relación entre ejemplos, tests y requerimientos, ¿vale? Usando ejemplos reales, con datos reales, ¿vale? Porque ejemplos concretos responden a preguntas concretas. Cuando hablamos en abstracto, caemos en las ambigüedades y en los malentendidos. Y los ejemplos concretos lo que hacen es eliminar caer en estos malentendidos. 3 pasos. Uy. Vale. Muy importante, antes de empezar el workshop, prepararlo, ¿vale? El Product Owner tiene que ir preparado con un ejemplo y con una estructura de cómo va a explicar ese ejemplo al equipo, ¿vale? Y una manera de preparar los ejemplos es pensar cómo voy a probar esa user story cuando esté hecha, ¿vale? Si de repente ya estuviera hecho, miraría este campo, este otro, y miraría qué pasa lo otro, ¿vale? Y con esto preparas unos primeros ejemplos para explicar esa user story, ¿vale? Esto, evidentemente, se hace antes del workshop para que el workshop sea realmente efectivo, porque si no, o dura demasiado, no tiene las respuestas que tienes que tener, ¿vale? El workshop, aunque tengas los ejemplos ya hechos y parece que hayas cubierto todos los casos y que esté todo clarísimo, se tiene que hacer, ¿vale? Porque aquí es cuando realmente se genera el entendimiento colectivo del que hablaba. Aquí, ¿quién tendría que ir? Pues todos, todo el equipo y todos los que sean necesarios para terminar ese workshop con todas las preguntas o cuantas más preguntas posibles respondidas mejor, ¿vale? Si tiene que haber algún stakeholder que tenga poder de decidir que en un caso que no haya salido va a pasar eso, pues que esté, o si no, que esté disponible. ¿Cuándo? Antes del sprint. Pues si hacemos Scrum, el Backlog Refinement es un momento perfecto para hacerlo, ¿vale? Y el por qué es para concretar el scope de las user stories, como decía, generar ese entendimiento colectivo y eliminar gaps funcionales antes. Tendría que durar 2 o 3 horas, o no más de 2 o 3 horas para un sprint de 2 semanas. Y si no se puede terminar en 2 o 3 horas, seguramente tampoco se puede implementar en 2 semanas. Así que a lo mejor al principio, 2 o 3 horas, cubrís una user story, pero con el tiempo y la práctica eso se puede cubrir todo un sprint en un workshop de 2 semanas. ¿Y cuándo termina? Termina cuando el Product Owner confirma que los tests o los ejemplos que hemos definido son suficientes para asegurar que el producto funciona, que el sistema funciona. Además, en teoría, el workshop no acaba hasta que no estamos todos de acuerdo que entendemos lo mismo. Vamos a ver un ejemplo para predicar con el ejemplo. Como Product Owner, pues tengo una user story, ¿vale? Como el Marketing Director quiere ofrecer entregas gratis a los primeros que compren a los que compren un libro por primera vez. A los clientes nacionales pone que compren un libro por primera vez para potenciar que vengan nuevos clientes a comprar. El primer paso sería, como Product Owner, me preparo la user story, la entiendo y me preparo unos ejemplos, ¿vale? Y cuando llega el workshop lo explico y lo explico al equipo, ¿vale? Pues la user story es esta. Y cuando esté esto implementado, lo que voy a hacer es mirar, pues si un cliente español compra un libro por primera vez, que me ofrezca envío gratis. Y si no lo compra por primera vez, que no me ofrezca envío gratis, ¿vale? Pero si el cliente es alemán, da igual que sea la primera vez o no, no le ofrezco envío gratis. ¿Está claro? Pues a partir de aquí empieza el destilar los ejemplos. Y aquí es donde ya tiene que participar todo el mundo. Y aquí vendría alguien y diría, ostras, pero hay 2 países, ¿cuál cogemos, no? El país, la nacionalidad o el país de residencia. Si un español compra un libro y vive en Alemania, le mandamos gratis también. Y aquí el Product Owner seguramente se da cuenta de que tenía que cambiar, tenía que hablar de país de residencia y no de nacionalidad. Añadimos los ejemplos que toquen. Ahora ya, si es alemán, pero si vive en Alemania no le mandamos, si vive en España sí, aunque sea español, alemán, lo que sea. Y podemos cambiar y acotar mejor nuestra user story, ¿vale? Ya hemos pasado a decir que ya no,
ofrecemos free delivery a los residentes, nuestros customers residentes nacionales. Y después saldrán más preguntas. Y si compra 3 libros, pues ¿qué hacemos? Y si compra un libro y una lavadora, ¿se lo enviamos gratis también? Aquí viene el por qué tienen que estar todos presentes, o cuanta más gente presente esté que pueda tomar estas decisiones mejor, porque saldremos con todas las dudas resueltas. Si no está, pues lo ponemos. Ponemos comentarios, agreements a los que lleguemos para que quede constancia de que en esa sesión se ha acordado que si compramos 3 libros no sabemos, pero si compramos un libro y una lavadora, seguro que no se lo mandamos gratis. Y además esto nos sirve para cambiar nuestra user story otra vez, para especificar mejor que el envío gratis solo se hace cuando compramos de nuestro departamento de libros y no de otros departamentos. Y así vamos haciendo. Habrá un tester que dirá qué pasa si el campo tiene códigos especiales y mayúsculas y minúsculas. Y bueno, pues se va destilando y se va haciendo preguntas, cómo probamos, más casos. El destilar hace referencia también en el momento en que tengamos una columna que todos los campos son iguales, pues esta columna no es relevante. A lo mejor inicialmente lo parecía, pero realmente no lo es. O vemos que tenemos clústeres de tests que son similares, o podemos ir destilando de esta manera. ¿Cómo llegamos cómo lo acabamos? ¿Vale? ¿Cómo nos aseguramos de que todo el mundo entiende lo que tenemos que hacer? Pues hacemos un ejercicio de feedback, que no es más que poner un ejemplo extra que no hayamos comentado y a ver qué dice la gente. Y después cada uno, en un papelito, en un post-it, pone la respuesta. Si todos contestamos lo mismo, es que lo hemos entendido igual. Si tenemos respuestas distintas, y hay gente que dice que sí y hay gente que dice que no, a lo mejor es que se pueden comprar CDs en otro departamento que no sea el de libros. Y si las respuestas no son la misma, pues seguimos hasta que llegamos al acuerdo de que estamos todos de acuerdo en que entendemos lo mismo. Así que los pasos, la práctica es muy sencilla. Prepararlos, explicarlos, destilar, asegurarse de que no quedan preguntas abiertas o dejarlas claras y hacer el ejercicio de feedback, que es el que realmente nos asegurará que hemos entendido todos lo mismo. Así de fácil y así de difícil, porque realmente no es tan fácil hacer esto. Y no es fácil porque si no queremos que funcione, no funcionará. Y si queremos que funcione, a lo mejor funcionará. Sobre todo, no funcionará si la relación entre product owner o negocio y equipo no es una relación de colaboración. Pero a lo mejor puede servir para que mejore esta relación, no se sabe. No es fácil porque estamos diciendo que necesitamos tener a todo el equipo, más stakeholders o más gente que pueda tomar decisiones. Y esto no siempre es fácil. Pero es tan fácil o tan difícil como queráis que sea. Puntos básicos con los que me gustaría que os fueras. Es importante centrarse en el qué y no tanto en el cómo. En el momento en que empecemos a hablar de cómo vamos a implementar eso, el product owner y todos los stakeholders que estén ahí van a perder interés y ya no van a ir a ningún otro. ¿Vale? Hablamos de la parte funcional, no entremos en cómo lo vamos a implementar. Es para entender el qué estamos haciendo. Empezar con ejemplos más sencillos y fáciles de entender. Y después ya podéis ir avanzando. Si la user story es demasiado complicada, se verá enseguida que a lo mejor si necesitamos 2 sets de ejemplos, o si tenemos que hacer primero este trozo, hacemos ejemplos de esto y después esto, seguramente es que son 2 user stories distintas, igualmente.
O sea que si vais a empezar, es mejor empezar con un ejemplo que sea fácil de explicar y después ya ir aumentando en dificultades. Y no intentéis cubrir todos los casos posibles, ¿vale? No hace falta salir del workshop con ejemplos de todas las combinaciones y permutaciones posibles habidas y por haber, ¿vale? El objetivo no es tener todo el test set que hay que hacer para verificar las user stories. El objetivo es generar ese entendimiento colectivo, ¿vale? Los beneficios, ¿cómo lo medimos que esto funciona o no funciona? A corto plazo seguramente no se verá, pero a largo plazo pues, tendría que incrementar la velocidad porque el equipo puede está más focalizado en lo que está haciendo. Menos defectos porque lo que estamos haciendo es prevención de defectos a través de ATDD, que ya lo sabemos. Las user stories rechazadas tendrían que ser menos, porque si lo hemos explicado y se entiende todo bien, al final del sprint el product owner tendría que poder verificar más user stories y mejores estimaciones. Y lo que hemos dicho al principio, ¿vale? Definimos el scope, queda más claro porque estamos definiendo las user stories, los vamos refinando a medida que vamos avanzando el workshop. Podemos identificar gaps funcionales antes, nos aseguramos que las user stories estén ready antes de empezar el sprint planning y sean pequeñas, testeables. El equipo acaba con más commitment, más ownership, más foco, más cohesión, porque realmente ha participado activamente en la generación de estas user stories. Y todos los beneficios que nos da automatizar testing y la parte de documentación. Si usamos, y acabo, si usamos esos ejemplos y los ligamos al código, nos servirá como una manera de documentar y tener documentación activa que siempre está al día. Cuando cambiemos el código, fallará el test, tendremos que modificar los ejemplos. Si cambian las especificaciones, cambiamos los ejemplos y tendremos que cambiar el código. Los ejemplos siempre serán reflejo de lo que hace el código. De manera que tendremos siempre una documentación, unos requerimientos o unos ejemplos que son siempre reflejo del código. Y ya estoy. Muchas gracias. Si os interesa el tema, hay un poco de literatura. Si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla. ¿Quién facilita esas sesiones? ¿Es el Scrum Master? ¿Product Owner? ¿Es una mezcla? Sí, esto es importante porque es importante por lo menos que el que facilite o el que... Como no es fácil de implementar, el que lo facilita tiene que saber cuál es el objetivo que hay, porque es muy fácil caer en el, bueno, hablamos, discutimos, lo entendemos, pero no estás realmente generando ejemplos y generando... El Scrum Master es un buen... Realmente da igual, el que sepa, el Business Analyst, un Business Analyst seguramente es un buen candidato a facilitar este tipo de workshops, pero un Scrum Master o alguien que tenga un poco de background funcional seguramente. Y para empezar, tú has dicho que tu experiencia fue que fuiste a una sesión que facilitaba a alguien, entendido que alguien externo. Sí, el que la facilitaba era Gojko Adzik. Vale. Ahora soy fan, pero entonces no sabía quién era. Y de hecho, el libro que mejor lo explica, la parte de generar entendimiento colectivo, es el Bridging the Communication Gap. Porque Specification by Example ya entra mucho en la parte de automatizar tests y la parte de herramientas y eso. ¿Tú sugieres, por ejemplo, que si vamos a empezar algo así, intentemos buscar a alguien con expertise que venga y nos ayude a facilitar, por ejemplo, la primera sesión? Sí, seguramente es una buena idea. Vale. Mi pregunta va un poco más allá del workshop. Como has comentado que no tienes que abarcar todo en lo que es el workshop de definición, porque al final no tiene sentido abarcar todos los casos de un test. ¿Cómo mantienes que el equipo siga sincronizado en los cambios que hay durante un sprint cuando te pones a ver en detalle
o ves que realmente los entresijos del código del sistema hacen que faltaba especificación o que hay que mejorarla? ¿Cómo mantienes la comunicación con todo el mundo para que sepa que estás en la misma página y lo que había definido al principio ha cambiado, ha modificado, se ha ampliado? Claro, la idea es que estos cambios se identifiquen antes. O sea, si el workload realmente es efectivo, la user story debería estar clara. Y realmente la idea detrás es que si se explica bien el porqué y el equipo lo acaba entendiendo el porqué, esas pequeñas decisiones que va teniendo que tomar el equipo a lo largo del sprint seguramente serán decisiones, los tomará más correctamente porque tiene ya el background y la lógica que hay detrás de lo que se le está pidiendo, y si no, pues sabrá con quién hay los canales que se usan ahora. Lo que pasa que la idea es que lo que quede suelto se reduzca al mínimo. Si quedan cosas sueltas, pues evidentemente la comunicación directa con el product owner o con el experto que lo sepa sigue estando ahí. Pero la idea es reducir eso al mínimo o aumentar el entendimiento tanto lo más posible como para que durante el sprint las sean las mínimas posibles, digamos. Bueno, yo te quería preguntar si tenías algún consejo, porque yo soy técnica y el problema que siempre tenemos cuando hacemos estos workshops, que los hacemos en cada sprint, es esta distinción entre el qué y el cómo. Siendo técnicos siempre tiramos más hacia el cómo porque siempre parece que eso puede afectar al qué. Entonces, y siempre es el problema que más tenemos, ¿no? Esta distinción. No sé si tienes algún consejo de cómo extraernos de este cómo para que no pueda afectar tanto al qué. Yo creo que si piensas en ejemplos es difícil entrar en el cómo, ¿no? Porque si piensas, ¿esto cómo lo voy a probar? Es un poco pensar en si el código ya está hecho, ¿qué voy a hacer para verificar que está hecho? Y no entrar tanto en si va por un lado o si va por otro, o si se hace de una manera o se hace de otra. O sea, realmente solo nos centramos para verificarlo, miraré que si los campos de input son estos y los campos o podéis poner precondiciones y poscondiciones también, no lo he comentado. Pero dados estos inputs voy a verificar que el output es ese. Cuando entras mucho en el cómo, normalmente el product owner deja de escuchar y a lo mejor es la manera de ver que estás entrando en detalles demasiado técnicos. Si pierdes a la gente de negocio o de business, seguramente es que ya estás entrando demasiado en este campo.